Si tuviera que hacer una lista de mis mejores cualidades, el orden y la previsión estarían en los primeros puestos. Me llamo Carmen García, tengo 78 años y siempre he creído que es fundamental planificar el futuro. Muchas personas de mi generación prefieren las agendas de papel, pero yo me pasé a la electrónica hace mucho tiempo. Los grandes números en la pantalla de la tableta son más fáciles de ver para mis ojos cansados. Hoy el calendario marca miércoles, lo que significa que es hora de revisar mi cartera de inversiones. Mi piso es pequeño, un dormitorio, un salón-cocina y un pequeño balcón donde cultivo albahaca y menta. Mis vecinos, en su mayoría familias jóvenes y estudiantes, probablemente se sorprenderían al saber que una anciana que vive en condiciones tan modestas tiene 6 ceros en sus cuentas. No es que lo oculte a propósito, simplemente nunca le he visto el sentido a presumir de riqueza. Enciendo el portátil y observo el movimiento de las cuentas. Las inversiones en fondos indexados muestran un crecimiento constante, nada extraordinario, pero es el tipo de previsibilidad que necesito. Un 4% anualizado, reinvertido trimestralmente, ha acumulado un capital impresionante a lo largo de las décadas. Mi difunto marido, Antonio, a menudo bromeaba diciendo que yo era la única contable que trataba las finanzas personales con el mismo esmero que las responsabilidades profesionales. Antonio, ya han pasado 10 años, pero todavía me encuentro hablando con él mentalmente. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años y él 26. Él trabajaba como ingeniero en una compañía eléctrica y yo apenas comenzaba mi carrera en Hacienda. Nuestro matrimonio no fue como esas uniones apasionadas sobre las que escriben en las novelas. Más bien, fue la asociación de dos personas prácticas que encontraron apoyo y comprensión el uno en el otro. Ambos valorábamos el orden, la fiabilidad y la moderación. Javier, nuestro único hijo, nació cuando cumplí 28 años. Fue un embarazo difícil y los médicos nos recomendaron no arriesgarnos más, así que nos limitamos a un solo hijo. Quizás por eso lo malcriamos tanto. Él era el centro de nuestro mundo. Tuvo lo mejor de todo. Vuelvo a la pantalla del ordenador y abro el archivo de bienes inmuebles. El principal activo es un chalet de 2 plantas en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. Antonio y yo lo compramos para Javier hace 20 años, cuando se casó con Isabel. Técnicamente, la casa siempre estuvo a mi nombre para reducir la carga fiscal, como le expliqué a mi hijo en su momento. A él no le importó, de hecho, consideraba la casa como suya y pagaba un alquiler simbólico, una cantidad testimonial, más un formalismo que un pago real. El último pago llegó el mes pasado, con 2 semanas de retraso. No se lo recordé. ¿Para qué crear tensión? Nuestra relación ya está al límite. Me quito las gafas y me froto el puente de la nariz. En los últimos años, he pensado cada vez más en dónde nos equivocamos Antonio y yo. Nuestro hijo se ha vuelto egoísta y desagradecido. Solo llama cuando necesita dinero o ayuda con los niños. La última visita de Javier fue hace 3 meses. Necesitaba urgentemente una suma de dinero para la reparación del coche. Se la di, por supuesto. Siempre lo hago. Fuera, empieza a llover. Pequeñas gotas repiquetean en el cristal, creando un acogedor ruido de fondo. Cierro el portátil y voy a la cocina. Cocinar solo para mí no es muy emocionante, pero mantengo el ritual de una comida completa. Hoy toca pescado al horno con verduras y una copa de vino blanco. Antonio no aprobaría el vino a mediodía, pero él no está aquí para opinar. Cuando nos conocimos, a Antonio le gustaba la fotografía. Todavía conservo un álbum de fotos en blanco y negro de nuestra juventud. Ahí estoy yo, una chica delgada con una barbilla afilada y una mirada atenta, con un estricto traje de contable. Ahí estamos Antonio y yo, serios, planeando el futuro. Ahí está el pequeño Javier. Es increíble lo rápido que el afecto infantil se convierte en frialdad adulta. Después de comer, voy a mi reunión semanal del club de lectura. 4 mujeres de mi edad son el único círculo social que me queda. Discutimos de literatura, compartimos noticias y, por supuesto, hablamos de hijos y nietos. Normalmente soy bastante escueta en ese tema. ¿Qué decir de unos nietos a los que ves 2 o 3 veces al año? Olivia, de 16, siempre pegada al móvil, y Marcos, de 14, adicto a los videojuegos. Son casi como extraños para mí.
Llego a casa a las 5 de la tarde. La luz roja del contestador parpadea. El mensaje de Javier es corto y seco. Mamá, Marcos necesita un ordenador nuevo para el instituto. El suyo está completamente roto. 1200 euros. Le même. Ni un «¿cómo estás?», ni un «espero que estés bien». Solo la cantidad y la exigencia de que le devuelva la llamada. Me quito el abrigo, me preparo un té y solo entonces marco el número de mi hijo. Javier, soy mamá. Dejaste un mensaje sobre el ordenador. Por fin. Su voz suena molesta. Te llamé hace 3 horas. ¿Dónde estabas? En el club de lectura. Estábamos discutiendo la nueva novela de Elvira Lindo. ¿Quién? Sonoba impatient. Da igual. Escucha, Marcos necesita el ordenador ya. Tiene un nuevo proyecto en el instituto y su viejo portátil no puede con los programas. 1.200 euros es mucho dinero para un ordenador del instituto. Digo con cautela. Mamá, no es solo un ordenador para el instituto. Es un portátil especial para diseño gráfico. Marcos está mostrando interés por la creatividad y debemos apoyarlo. Debemos significa claramente yo, no el Isabel. Suspiro. Claro, ayudaré. Pero Javier, quizás deberíamos hablar sobre presupuesto y planificación. Mamá, por favor, me interrumpe. No empieces con tus sermones sobre finanzas. Ya lo estamos pasando bastante mal. Han subido los impuestos, las facturas. Isabel tuvo que coger horas extra en el trabajo. Escuché sus quejas en silencio. Ninguno de ellos se preguntó nunca cómo vivía yo con mi pensión de funcionaria de Hacienda, cómo ahorraba e invertía, cómo me negaba pequeños placeres para asegurar el futuro, su futuro. Está bien, Javier, te transferiré el dinero mañana por la mañana, digo finalmente. Genial, su tono cambia inmediatamente a uno más amable. Y por cierto, el sábado hacemos una cena familiar. Algo sencillo, para estar juntos. ¿Te apetece venir? Sé que esta invitación solo ha llegado después de que aceptara ayudar económicamente, pero digo que sí de todos modos, porque quizás esta vez sea diferente. Quizás Olivia deje el móvil y hable del instituto. Quizás Marcos me dé las gracias por el ordenador. Quizás Isabel no ponga los ojos en blanco con cada comentario que haga. Claro que iré. ¿A qué hora? A las 6. ¿Y mamá? Hace una pausa. Podría traer tu tarta de manzana? A los niños les encanta. Esa es la verdadera razón de la invitación. Mi tarta de manzana, la receta que me dio mi abuela. Es lo único que mi familia cree que hago bien. Vale, haré la tarta, prometo, y me despido. Después de la conversación, me quedo sentada un largo rato con una taza de té ya frío. Mi mente da vueltas a los números. ¿Cuánto dinero le he dado a Javier y su familia en los últimos años? Un ordenador para Marcos, un campamento de verano para Olivia, reparaciones del coche, muebles nuevos para el salón, matrículas de la universidad. La lista es interminable. La casa que compramos para ellos nos costó 250.000 euros en su momento, todos nuestros ahorros. Ahora su valor de mercado es mucho mayor. El barrio se ha vuelto prestigioso. Hay una buena infraestructura. Recibo regularmente ofertas de inmobiliarias y promotoras interesadas en comprar. La última carta de este tipo llegó la semana pasada. Construcciones Horizonte ofrecía 650.000 euros. Como de costumbre, rechacé la oferta. Esta casa es para Javier y su familia, su seguridad y estabilidad. Por la mañana, transfiero el dinero a la cuenta de mi hijo y voy a comprar los ingredientes para la tarta. En el supermercado me encuentro con Pilar, mi vecina del rellano, una enérgica mujer de 73 años que acaba de regresar de un crucero por el Mediterráneo. Carmen, me saluda alegremente. ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer tu famosa tarta? Sí, voy a visitar a mi hijo, respondo, eligiendo manzanas. ¡Qué maravilla! Sonríe Pilar. Mis hijos siempre están ocupados, rara vez vienen a verme. Qué bien que tu Javier saque tiempo para reuniones familiares. Asiento, sin querer explicar que solo me invitaron por la tarta y tras la promesa de ayuda económica.
Pilar sigue hablando del crucero, de los nuevos amigos que conoció, de sus planes para un viaje a Italia la próxima primavera. Devría venir conmigo. Carmen sugiere. No puedes quedarte en casa todo el tiempo esperando a que los hijos te visiten. La vida es demasiado corta. Sonrío cortésmente, pero la idea de viajar me parece absurda. ¿Quién ayudará a Javier y su familia si me voy? ¿Quién hará la tarta para la cena del sábado? Por la tarde, mientras extiendo la masa de la tarta, recuerdo cuánto le gustaba a Antonio observar el proceso. Lo haces con tal precisión, parece que estás haciendo un informe financiero, decía, y ambos reíamos. Antonio me entendía, apreciaba mi lado práctico. Me pregunto qué diría ahora de nuestro hijo. ¿Aprobaría mi continuo apoyo financiero o me aconsejaría que finalmente le enseñara a Javier a ser autosuficiente? La casa que compramos para nuestro hijo era nuestro orgullo. 4 dormitorios, una cocina espaciosa, un patio trasero con barbacoa, todo lo que Antonio y yo podríamos haber soñado a su edad. Queríamos que Javier tuviera lo que nosotros no tuvimos. Quizás ese fue nuestro error. Termino la tarta y la meto en el horno. Mañana iré a casa de mi hijo, sonreiré, escucharé sus conversaciones en las que no hay lugar para mí, y esperaré que por una vez uno de ellos se alegre de verdad de tenerme allí, y no solo a mi tarta y mi dinero. El sábado llegó inesperadamente rápido. Me puse mi mejor traje, uno azul marino con un broche de perlas, un regalo de Antonio por nuestro 30 aniversario. La tarta salió tal como les gusta a los niños, con una corteza crujiente y un jugoso relleno de manzanas caramelizadas y canela. Después de guardarla en un recipiente especial, llamé a un taxi para ir a casa de Javier. El barrio donde vivía mi hijo había cambiado hasta volverse irreconocible en los últimos años. Cuando Antonio y yo compramos la casa allí, era una tranquila urbanización con propiedades asequibles. Ahora se alzaban chalets modernos, céspedes cuidados competían con jardines impecables y coches caros se alineaban en las entradas. La casa de Javier, de 2 plantas con fachada blanca y tejado negro, parecía sólida pero no ostentosa. Un taxi se detiene en la puerta. Después de pagar al conductor, camino lentamente por el sendero revestido de piedra decorativa. Isabel insistió en cambiarlo hace 2 años. El antiguo le parecía anticuado y provinciano. Yo pagué la mitad del coste de la obra. Olivia, mi nieta mayor, abre la puerta. Alta, con el pelo liso y oscuro y una expresión perpetuamente descontenta, se parece más a su madre que a Javier. «Hola, abuela», dice sin mucho entusiasmo, sin apartar la vista de la pantalla de su smartphone. Hola, Carino. ¿Qué tal el instituto? Bien, Olivia se encoge de hombros y se hace a un lado, dejándome entrar. El recibidor huele a repostería recién hecha y a algo picante. Al parecer, Isabel está experimentando con comida asiática. Es aficionada a los programas de cocina y constantemente prueba nuevas recetas, presumiendo orgullosa de sus logros en las redes sociales. «Mamá está aquí», grita Olivia hacia la cocina e inmediatamente desaparece escaleras arriba, dejándome sola en el recibidor. Con cuidado, coloco el recipiente de la tarta en la consola junto a la entrada y me quito el abrigo. Nadie se apresura a ayudarme. Colgándolo en la percha, me arreglo el pelo frente al espejo y noto las nuevas arrugas alrededor de mis ojos. El tiempo es implacable. En la cocina, Isabel se afana en los fogones. Es 20 años más joven que Javier, una rubia llamativa de rasgos afilados y voz alta. Cuando me ve, asiente sin interrumpir la llamada telefónica que sujeta entre la oreja y el hombro. Y le dije que era totalmente inaceptable. ¿Te lo puedes imaginar, en pleno siglo XXI? Isabel hace una pausa para remover algo en la sartén. Te llamo luego, Covadonga. Ha llegado la suegra. Dice la palabra suegra, con una leve nota de irritación, como si fuera un deber desagradable en lugar de un parentesco. Hola, Isabel. ¿En qué puedo ayudarte? Pregunto, tratando de ser útil. En nada, gracias. Ya casi he terminado, responde, apartándose de los fogones. Javier está en el garaje, trasteando con la barbacoa nueva. Marcos está en su habitación, jugando. La cena estará lista en media hora. Capto la indirecta. No se me espera en la cocina. Cojo mi tarta y me dirijo al salón. Todo aquí ha cambiado desde mi última visita. Un sofá nuevo,
una mesa de centro de cristal y cromo, un cuadro abstracto en la pared. No queda ninguno de los muebles que Antonio y yo ayudamos a elegir. Me siento en el sillón junto a la ventana y observo el patio trasero. Allí está Javier, jugueteando con una enorme barbacoa, el último modelo por lo que parece. Me pregunto cuánto costó y por qué no he recibido una llamada pidiéndome ayuda con esta compra. Después de unos minutos, Javier me ve a través de la ventana y me saluda con la mano. Sonrío y le devuelvo el saludo. Parece cansado, con ojeras, arrugas en la frente, un ligero toque de gris en las sienes. Mi niño se está haciendo mayor. Era tan alegre de niño, con una risa contagiosa y preguntas interminables. ¿A dónde se ha ido todo eso? Javier entra en la casa por la puerta trasera, secándose las manos con una toalla. «Hola, mamá», dice, inclinándose para besarme en la mejilla. Huele a colonia y un poco a aceite de coche. «¿Qué tal el viaje?» «Bien, gracias. He venido en taxi. Podrías haber llamado y te habría recogido», dice, pero ambos sabemos que es solo por cortesía. La última vez que le pedí que me recogiera, canceló en el último minuto por una reunión urgente. «No quería molestar», respondo. «Veo que tienes una barbacoa nueva». «Sí, es una bestia», se anima Javier. «Quemadores infrarrojos, temperatura ajustable, incluso wifi. Puedes controlarla desde el móvil. Debe de ser cara, ¿no?». Hago la pregunta con cautela. Su rostro cambia de inmediato, el entusiasmo es reemplazado por la tensión. «Mamá, sabes que estamos en una situación económica difícil, pero a veces hay que invertir en la calidad de vida. No todo se mide en dinero». Esta frase suena particularmente irónica considerando la frecuencia con la que acude a mí en busca de ayuda financiera, pero no digo nada. ¿Por qué estropear una rara reunión familiar? «Claro, cariño», solo preguntaba. Él asiente, claramente sin querer continuar la conversación. «Voy a cambiarme para la cena». «¿Marcos ya ha visto su nuevo ordenador?» «Sí, se lo entregaron ayer». «Le encanta», Javier sonríe levemente. «Gracias, no podíamos permitírnoslo ahora mismo». Siempre encantada de ayudar, digo sinceramente. A pesar de todas las dificultades en nuestra relación, quiero a mi hijo y quiero que su familia sea feliz. Javier sube las escaleras y me quedo sola en el salón. Al cabo de un rato, oigo pasos. Es Marcos bajando las escaleras, sin apartar la vista de la tableta que tiene en las manos. «Hola, abuela», murmura, sin siquiera mirarme. «Hola, Marcos, ¿qué te parece el ordenador nuevo?» «Está bien», se encoge de hombros, igual que Olivia hace una hora. «Gracias. ¿Por qué no me cuentas para qué tipo de proyectos lo estás usando?» Intento entablar conversación. Marcos finalmente levanta la vista de la pantalla y me mira con leve irritación. «Abuela, es difícil de explicar, no lo entenderías», dice sin enfado, solo constatando un hecho, pero no por ello es menos hiriente. «Podría intentarlo», insisto. Al fin y al cabo, solía trabajar con sistemas informáticos en Hacienda. «Eso fue hace 100 años», resopla. «La tecnología ha cambiado». Antes de que pueda responder, la voz de Isabel llega desde la cocina. «A cenar, a cenar». Marcos desaparece de inmediato y yo me levanto lentamente de mi sillón, sintiendo que me duelen las rodillas. La edad no perdona. El ambiente en la mesa es tenso. Isabel sirve un plato asiático demasiado picante para mi estómago. Aparto mi plato con cautela y me conformo con una ensalada. «¿No te gusta mi comida?», pregunta Isabel desafiante. «Es que mi médico me dijo que evitara la comida picante», explico. «Podrías haber avisado antes». Pone los ojos en blanco. «Te habría preparado algo especial». Dudo de la sinceridad de esa afirmación, pero asiento agradecida. La conversación en la mesa gira en torno al colegio, el trabajo de Javier, los nuevos conocidos de Isabel. Yo permanezco mayormente en silencio, haciendo preguntas ocasionales a las que obtengo respuestas monosilábicas. Los nietos están con sus móviles a pesar de la prohibición formal de aparatos en la mesa. «Olivia, ¿cómo van tus clases de música?», pregunto, recordando que pagué sus clases de piano el año pasado. «Lo dejé», responde sin levantar la vista.
Es aburrido. Es una pena. Tenías talento. Mamá, no empieces, interviene Javier. Los niños deben tener derecho a elegir. Claro, asiento. Solo preguntaba. Después de la cena, ayudo a Isabel a recoger la mesa, aunque ella obviamente preferiría hacerlo sola. Los niños desaparecen en sus habitaciones y Javier se instala en el salón con una botella de cerveza y algún canal de deportes en la tele. Isabel, he visto los muebles nuevos, digo, apilando los platos ordenadamente en el lavavajillas. Muy modernos. Sí, por fin nos deshicimos de esas antiguallas. Sonríe por primera vez en toda la noche. Sabes, era un poco vergonzoso tener invitados con muebles que parecían tan anticuados. Por antiguallas, se refiere a los muebles que Antonio y yo les ayudamos a elegir hace 15 años. Piezas de madera de calidad, hechas a mano, que se suponía que durarían décadas. Entiendo, digo neutralmente. Los gustos cambian. Exacto, asiente Isabel enérgicamente. Javier se resistió al principio, pero yo insistí. En nuestro círculo, es importante ajustarse a un cierto nivel. Ya sabes, amigos, compañeros de trabajo. Damos muchas fiestas. Tenemos que mantener nuestra imagen. Nunca me invitan a estas fiestas. Supongo que no encajo en su imagen. Después de terminar con los platos, vuelvo al salón. Javier ya está dormitando frente al televisor. Me siento en el sillón de enfrente y lo observo. En sueños, su rostro se alisa, casi como cuando era niño. Recuerdo leerle cuentos antes de dormir, enseñarle a montar en bicicleta, lo orgullosa que estaba de sus primeros éxitos en el colegio. Isabel entra en el salón con 2 copas de vino, una de las cuales me tiende, un gesto inesperado de amabilidad. Javier nunca dura más de 20 minutos frente al televisor, dice con una calidez inesperada en su voz. Demasiado cansado del trabajo. Siempre ha sido así, respondo, cogiendo la copa. De niño, se quedaba dormido en la cena si tenía un día ajetreado. Nos sentamos en un silencio incómodo, bebiendo nuestro vino. Finalmente, Isabel pregunta, ¿qué tal en tu piso? ¿No te sientes muy sola? Estoy acostumbrada, me encojo de hombros. Después de que Antonio muriera, tuve que adaptarme. Javier y yo nos preocupamos a veces. Hace una pausa como si buscara las palabras. Aún así, una mujer mayor sola. ¿Y si pasa algo? ¿Quién ayudará? Tengo un botón de emergencia, respondo, y los vecinos son atentos. Aún así no es lo mismo, Isabel niega con la cabeza. Sabes, el otro día vimos un reportaje sobre las residencias de mayores modernas. No son esos lugares horribles que se ven en las películas. Más bien, son comunidades cómodas para la tercera edad. Hay atención médica las 24 horas, vida social y entretenimiento. Me pongo tensa, ya sé por dónde va. Prefiero mi independencia, digo con firmeza. Claro que sí, asiente apresuradamente. Es que a veces es bueno considerar las opciones, sobre todo dada tu, situación económica. ¿Qué situación económica? Levanto una ceja. Bueno, el mantenimiento del piso, los gastos médicos, todo eso cada vez es más caro. ¿Y tu pensión? Agita la mano indefinidamente. Mi pensión es suficiente para mis necesidades, respondo fríamente. Y tengo ahorros. Isabel se sonroja ligeramente. Lo siento si ha sonado insensible. Solo nos preocupamos por ti. En ese momento, Javier se despierta y, estirándose, pregunta: ¿de qué estáis hablando? Tu mujer se pregunta si quiero mudarme a una residencia de mayores. Digo sin rodeos. ¿Mamá? Javier se endereza en su sillón. Isabel solo se preocupa por tu bienestar. Ambos lo hacemos. Y por mis finanzas también, al parecer, añado secamente. ¿Qué tienen que ver las finanzas? Javier frunce el ceño, pero hay algo que parece culpa en sus ojos. No sé, pregúntale a tu mujer. El ambiente en la habitación se vuelve gélido. Isabel se levanta bruscamente. Voy a ver a los niños, dice y sale rápidamente del salón. Javier y yo nos quedamos solos. Me mira con fastidio.
¿Por qué has hecho eso? Isabel tenía buenas intenciones. Javier, digo en voz baja pero firme. No voy a ir a una residencia, estoy en mi sano juicio, tengo suficiente dinero y prefiero vivir por mi cuenta. Nadie insiste, mira hacia otro lado. Es solo que, algunos activos podrían aprovecharse mejor. ¿Qué activos? Bueno, la casa, por ejemplo, agita la mano. Técnicamente sigue a tu nombre, aunque llevemos aquí 20 años. Eso crea ciertas complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Fiscales, legales, titubea. No podemos, por ejemplo, conseguir una hipoteca en condiciones para refinanciar o un préstamo grande con la casa como aval. Ahí está. Quieren la casa, total, oficial y legalmente, y me quieren a mí fuera de juego, preferiblemente en un lugar donde esté supervisada y no pueda interferir en sus planes financieros. Lo pensaré, digo en un tono neutro, aunque por dentro estoy hirviendo de resentimiento e ira. Javier se relaja visiblemente. Gracias, mamá. Podemos discutirlo con un abogado para asegurarnos de que tus intereses también estén protegidos. Asiento en silencio, sin fiarme de mi voz. En ese momento, Marcos entra volando en el salón. Papa. Me han aprobado un préstamo para un nuevo ordenador para jugar, exclama emocionado. ¿Qué préstamo? Javier frunce el ceño. Tienes 14 años, no puedes pedir préstamos. Es a través de un programa especial para adolescentes con garantía de los padres, explica Marcos. Son solo 2.000 euros a 2 años, pagos muy pequeños. Marcos, te compré un ordenador la semana pasada, intervengo. Mi nieto me mira como si acabara de notar mi presencia. Ese es para el instituto, abuela. Este es para streaming y ciberdeportes. Es diferente. Ya hablaremos de eso más tarde. Lo corta Javier. Vete a tu habitación. Marcos se aleja, murmurando algo sobre antepasados inadecuados, y siento que los últimos vestigios de calidez me abandonan. Esta ya no es mi familia. Soy un cajero automático y una molestia para ellos al mismo tiempo. Tengo que irme, digo, levantándome. Llamaré a un taxi. Ya. Javier parece sorprendido. Aún no hemos probado tu tarta. Guárdala para los niños, digo. Dale recuerdos a Isabel. Javier me acompaña a la puerta, me da un abrazo de despedida torpe. Mamá, no te ofendas, de verdad que lo hacemos con buena intención. Asiento, incapaz de hablar. Me subo a un taxi y le doy mi dirección. De camino a casa, miro por la ventana la ciudad que pasa flotando. Luces de la tarde, gente apresurada, parejas jóvenes cogidas de la mano. La vida sigue. En casa, lo primero que hago es revisar el correo. Entre los folletos y las facturas, encuentro otra carta de Construcciones Horizonte. Normalmente las tiro sin leerlas, pero hoy, por alguna razón, abro el sobre. Estimada señora García, dice la carta, nos complace informarle de que nuestra empresa eleva la oferta de compra de su propiedad a 675.000 euros. El barrio donde se encuentra su casa es prioritario para nuestro nuevo proyecto, un moderno complejo residencial con infraestructura desarrollada. Por favor, considere nuestra oferta y póngase en contacto con nosotros en el número indicado. Dejo la carta a un lado y me siento en silencio durante un largo rato. 675 000 euros. Una suma que podría proporcionarme una vida sin problemas el resto de mis días. Los viajes de los que hablaba Pilar. Un piso nuevo en un barrio mejor. La libertad de no tener que ahorrar en todo. ¿Y qué recibe Javier? El desahucio y la necesidad de buscar un nuevo lugar para vivir. El shock de darse cuenta de que la casa que creía suya fue vendida sin su conocimiento. Sacudo la cabeza, apartando esos pensamientos. No puedo hacerle eso a mi propio hijo. Por muy ingrato que sea, es demasiado cruel. Pero no tiro la carta. En su lugar, la doblo cuidadosamente y la guardo en el cajón de mi escritorio, junto con las escrituras de la casa. Por si acaso. Ha pasado una semana desde esa desafortunada cena familiar. La carta de Construcciones Horizonte yacía en el cajón de mi escritorio como una bomba de relojería. Periódicamente la sacaba, la releía y la volvía a guardar, incapaz de tomar una decisión.
El jueves por la mañana, sonó el teléfono. Javier. Mi corazón, por costumbre, dio un vuelco. Normalmente solo llamaba cuando necesitaba algo. Mamá. Hola, ¿cómo estás? Su voz sonaba sospechosamente alegre. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, hizo una pausa. Hoy, Isabel y yo estábamos pensando. ¿Por qué no vienes este fin de semana? Para hablar de lo que hablamos la última vez. ¿La residencia de mayores? Fui directa. Mamá, no lo llames así, sonaba molesto. Es una comunidad de vida independiente para la tercera edad. Es algo totalmente diferente. ¿Y qué queréis discutir exactamente? Bueno, las opciones. Encontramos un sitio muy agradable, no muy lejos de nosotros. Podríamos ir en coche, echar un vistazo, y podemos hablar de la casa, las escrituras. Suspire. La insistencia de Javier empezaba a preocuparme. Algo me decía que no se trataba solo de mi bienestar. Vale, acepté finalmente. ¿Cuándo debo estar allí? El sábado a la hora de comer. Te recojo sobre la 1. Trato hecho. Después de la conversación, me quedé sentada junto a la ventana durante mucho tiempo, observando la vida de la calle. Escolares con mochilas, oficinistas apresurándose para almorzar, una madre joven con un cochecito. Todos estaban inmersos en sus propias preocupaciones, ajenos a mi dilema. La idea de vender la casa a espaldas de mi propio hijo me parecía monstruosa. Pero cada día se hacía más claro que Javier e Isabel me veían como una carga, un obstáculo para sus planes financieros. Ya habían decidido mi destino sin pedir mi opinión. Saqué el álbum de fotos, el de las fotos en blanco y negro de nuestra juventud. Aquí estaba Antonio sosteniendo al recién nacido Javier en sus brazos, su rostro resplandeciente de felicidad. Aquí estoy yo enseñando a mi hijo a montar en bicicleta, apoyándolo por el sillín. Aquí está nuestra primera excursión familiar, Javier llevando con orgullo una pequeña mochila. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿En qué momento mi hijo cariñoso se convirtió en un hombre dispuesto a enviar a su madre a una residencia para apoderarse de su propiedad? El sábado, Javier llegó exactamente a la 1 de la tarde como prometió. Yo estaba lista, vestida con un traje sencillo pero elegante. Antonio siempre decía que era mejor tener conversaciones difíciles con ropa bonita. Te daba confianza. Estás estupenda, mamá, comentó Javier mientras me ayudaba a subir al coche. ¿Es un traje nuevo? No, solo que hacía tiempo que no me lo ponía, respondí. En realidad, era un traje nuevo, pero no le vi sentido a discutirlo. De camino, Javier estuvo inusualmente hablador, hablando de su trabajo, de algunos planes de vacaciones. Yo escuchaba a medias, preparándome mentalmente para la conversación que se avecinaba. Cuando llegamos, Isabel nos recibió con una alegría fingida. Carmen, qué alegría verte. Incluso me dio un abrazo, lo cual era raro. Pasa, he preparado tu té favorito. En el salón, la mesa ya estaba puesta. Galletas, pasteles, fruta y un discreto archivador en el borde de la mesa. Todo había sido orquestado a la perfección. ¿Dónde están los niños?, pregunté, notando el inusual silencio en la casa. Olivia tiene ensayo en el teatro del instituto y Marcos está en casa de un amigo, dijo Isabel, sirviendo el té. Pensé que sería más cómodo para nosotros hablar de cosas de mayores. Asentí. Era lo mejor. No quería que mis nietos presenciaran lo que podría pasar. Después de una breve charla trivial, Javier fue al grano. Mamá, Isabel y yo hemos encontrado un sitio estupendo para ti. Abrió una página web en su tableta y giró la pantalla hacia mí. Terrazas del Sol. Es un complejo moderno para personas mayores. Cada uno tiene su propio apartamento, pero hay zonas comunes para socializar, hacer deporte y actividades creativas. Atención médica 24 horas, 3 comidas al día. Suena como un hotel, comenté. Mejor, intervino Isabel. Es una comunidad de verdad. Hay conciertos, conferencias, excursiones. Mucha gente dice que Terrazas del Sol les ha dado una segunda juventud. ¿Cuánto cuesta?, pregunté sin rodeos. Javier e Isabel se miraron.
No es barato, admitió Javier. Pero lo hemos pensado todo. Si ponemos la casa a nuestro nombre, podemos pedir un préstamo con ella como aval y pagar tu estancia allí. ¿Así que queréis que os ceda una casa valorada en más de $500,000 para que me metáis en una residencia con mi propio dinero? Mama. Javier alzó la voz. No es una residencia. Y no es tu dinero. Llevamos 20 años viviendo en esta casa, pagándola, cuidándola. Siendo justos, debería haber sido nuestra hace mucho tiempo. Pagáis un alquiler simbólico muy por debajo del valor de mercado, le recordé. Y la casa se compró con el dinero que tu padre y yo ahorramos durante toda nuestra vida. Ya estamos otra vez. Javier empezaba a perder la paciencia. Siempre es por el dinero. ¿Crees que queremos estafarte? Nos preocupamos por ti. Vives sola en un piso pequeño sin los cuidados adecuados. Tengo todo lo que necesito, respondí con calma. Y prefiero vivir por mi cuenta. Tienes 78 años. Isabel no pudo contenerse. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir sola? 1 año. 2. ¿Y luego qué? ¿Llamarnos en mitad de la noche pidiendo ayuda? Nunca os lamo para pedir ayuda, Senalé. Suele ser al revés. Se hizo un silencio tenso. Javier se puso morado, apretando los puños. ¿Sabes qué, mamá? Habló por fin, pronunciando cada palabra. Siempre has sido una tacaña, siempre contando cada céntimo. Papá era igual. Ahorrabais, os negabais todo. ¿Para qué? ¿Para sentaros sobre vuestro dinero como dragones sobre un tesoro? Ahorramos para asegurar tu futuro, respondí en voz baja. Para que pudieras ir a una buena universidad, para que tuvieras tu propia casa. Y nunca soltasteis las riendas del poder, interrumpió. La casa es técnicamente tuya. Controlas el dinero. Incluso ahora, con 50 años, me tratas como a un niño. Si no estuvieras constantemente pidiendo dinero para ordenadores nuevos, muebles, viajes, quizás te trataría de otra manera, dije, sintiendo cómo subía la irritación que había contenido durante tanto tiempo. Ahí está, otra vez. Javier se levantó de un salto. Siempre reprochándonos la ayuda. ¿Y sabes qué? Podemos apañárnoslas sin tus limosnas. Y sin tu control. Isabel intentó calmarlo con una mano en el hombro, pero él la apartó. No, ya basta. Estoy harto de andarme con rodeos con ella. Se volvió hacia mí. ¿Sabes lo que dicen los niños? Que te tienen miedo, que los miras como si estuvieran malgastando tu precioso dinero. Yo nunca. Y Olivia dejó el piano no porque se aburriera, sino porque no dejabas de recordarle lo que costaban las clases. Continuó, sin escucharme. Y Marcos se esconde en su habitación cuando vienes porque una vez le echaste la bronca por una tableta rota que, por cierto, compramos nosotros, no tú. Permanecí en silencio, conmocionada por este torrente de acusaciones. ¿Realmente me comportaba así con mis nietos? ¿De verdad me temían? Javier, cálmate, intentó intervenir Isabel. No, que sepa la verdad, se volvió hacia mí, con el rostro desfigurado por la rabia. No queremos vivir más bajo tu control. O pagas un alquiler de mercado normal, o te largas y no vuelves a meterte en nuestras vidas. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Isabel se puso pálida, tapándose la boca con la mano. Javier parecía sorprendido por sus propias palabras. Mamá, no quería decir eso. Empezó. Pero yo ya me estaba levantando, cogiendo mi bolso. No, Javier, eso es exactamente lo que querías decir, dije con calma, aunque por dentro temblaba de resentimiento e ira. Y sabes qué, tienes razón. Es vuestra vida y no debería interferir. Me dirigí a la salida. Nadie intentó detenerme. Mama. Gritó Javier cuando ya estaba en la puerta. ¿Cómo vas a volver a casa? Llamaré a un taxi, respondí sin darme la vuelta. No te preocupes. Salí de la casa, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí. Y solo entonces me permití respirar hondo, tratando de controlar mis emociones. Me temblaban las manos mientras sacaba el móvil para llamar a un taxi. Pero en lugar de eso, marqué otro número. ¿Hotel El Refugio? Quisiera hacer una reserva,
A partir de hoy, para una semana. Media hora después, estaba en un taxi de camino al hotel. Mis pensamientos estaban confusos, pero una cosa era cierta. No iba a volver a mi piso esa noche. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, para tomar una decisión. El Hotel El Refugio resultó ser un acogedor hotel en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de la casa de Javier como para no cruzarnos accidentalmente. La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama, un escritorio y una silla junto a la ventana con vistas a un pequeño parque. Desempaqué la pequeña bolsa que había traído previsoramente, sabiendo que la conversación podría no salir como estaba previsto. Colgué cuidadosamente mi ropa en el armario, saqué mis artículos de aseo y ordené mis medicamentos en la mesa. Las acciones rutinarias me ayudaron a calmarme, a poner mis pensamientos en orden. Por la noche, bajé al restaurante del hotel y pedí una cena ligera. En una mesa vecina se sentaba una pareja de ancianos de mi edad. Hablaban en voz baja, tocándose las manos de vez en cuando. Su relación era cálida y afectuosa, acumulada por décadas de vida en común. Involuntariamente pensé en Antonio. ¿Qué diría él ahora? ¿Me apoyaría o me aconsejaría perdonar a mi hijo? Antonio siempre había sido el pacificador de la familia, suavizando los filos de mi franqueza. Pero ni siquiera él podría ignorar la forma en que Javier me estaba tratando. Después de la cena, volví a mi habitación y saqué de mi bolso el sobre con la oferta de Construcciones Horizonte. 675.000 euros, una suma que podría cambiar mi vida y la de Javier. A la mañana siguiente, llamé al número que aparecía en la carta. Construcciones Horizonte, ¿en qué puedo ayudarle? Respondió una voz de mujer. Mi nombre es Carmen García. Recibí su oferta para comprar la casa y me gustaría discutir los detalles. Un momento, señora García, le paso con un gestor. Unos segundos después, un hombre con voz enérgica se puso al teléfono. Luis Prieto, gestor de cuentas. Me alegro de que esté interesada en nuestra oferta, señora García. Solo estoy considerando mis opciones, aclaré. Tengo algunas preguntas. Por supuesto. En primer lugar, mi familia vive actualmente en la casa. ¿Cuáles son las condiciones para ellos? Normalmente damos a los inquilinos anteriores 30 días para mudarse después de que se formalice el acuerdo, explicó Prieto. Pero es negociable. Podemos extenderlo a 60 días, si es necesario. ¿Y qué pasa después con la casa? Nuestra empresa planea construir un moderno complejo residencial en este terreno y en las parcelas vecinas. Las casas antiguas serán demolidas. Treg saliva. Demoliders. La casa que fue parte de la historia de nuestra familia simplemente desaparecerá. Si llegáramos a un acuerdo, ¿con qué rapidez podría cerrarse la operación? Con toda la documentación en regla y sin obstáculos legales, de 2 a 3 semanas. Tenemos un proceso acelerado para propiedades prioritarias y su casa está en esa zona. Discutimos algunos detalles más y acepté reunirme en su oficina al día siguiente. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad estoy dispuesta a vender la casa donde viven mi hijo y su familia? ¿Realmente quiero causarles tanto dolor? Por otro lado, no fue Javier quien ayer mismo me gritó que pagara el alquiler o me largara. ¿No estaba Nele Isabel planeando meterme en una residencia para tomar posesión de mi propiedad? Saqué el álbum de fotos que había traído conmigo. El pequeño Javier en los columpios. Javier con su primera bicicleta. Javier con su traje de graduación. Cuando mi niño se convirtió en un hombre que solo me ve como una fuente de dinero y una carga. Al día siguiente me reuní con Construcciones Horizonte en su moderna oficina en el centro. Luis Prieto resultó ser un joven de unos 35 años, con un traje impecable y una sonrisa ensayada. Señora García, es un placer conocerla en persona, me estrechó la mano vigorosamente. Permítame presentarle a nuestra abogada, la señorita Alicia Vidal. Ella le explicará todos los aspectos legales del acuerdo. La señorita Vidal, una mujer seria de mediana edad, me saludó con la cabeza y extendió los archivos sobre la mesa. Antes de empezar, dije, quiero dejar clara una cosa más. Los inquilinos de la casa son mi hijo y su familia.
No deben saber nada de la venta hasta el último momento. ¿Es eso posible? Prieto y Vidal se miraron. Técnicamente, sí, respondió la abogada. Como la casa le pertenece oficialmente solo a usted, tiene derecho a disponer de ella sin notificar a los inquilinos. Sin embargo, una vez que el acuerdo se formalice, estaremos obligados a enviar una notificación formal de cambio de propiedad y la necesidad de desalojar el inmueble. ¿Eso es inevitable? Me temo que sí, pero podemos enviar la notificación el último día legalmente posible si insiste. Assenti. Hagámoslo así. Durante las siguientes 2 horas, discutimos los detalles del acuerdo. Leí cada documento cuidadosamente, haciendo preguntas, haciendo correcciones. Mi carrera como contable me ha enseñado a escudriñar cada papel, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero. Es usted muy minuciosa, señora García, dijo Prieto con ligera sorpresa. La mayoría de nuestros clientes de su edad prefieren confiarnos los detalles. Pasé 37 años como contable para la agencia tributaria, señor Prieto, respondí. La costumbre de revisar los números está más arraigada en mí que las arrugas. Después de la reunión, no volví al hotel de inmediato. Deambulé por la ciudad pensando en mi decisión. Todavía me parecía monstruosa, pero justa al mismo tiempo. Javier y su familia se habían aprovechado de mi bondad durante años, tratándome como una fuente de contribuciones financieras interminables. Quizás era hora de darles una lección. Esa noche en mi habitación, releí todos los documentos de nuevo. Los términos eran favorables. Pago completo inmediatamente después de la finalización del acuerdo. Sin comisiones ocultas ni costes adicionales. Mañana, tenía que firmar el acuerdo preliminar y comenzar el proceso de transferencia de la propiedad. No pude dormir. Di vueltas en la cama, imaginando la reacción de Javier cuando recibiera la notificación de desahucio. Su shock, su incredulidad, su ira y la inevitable llamada a mí exigiendo una explicación. ¿Qué le diré? ¿Que es su propia culpa? ¿Que es una venganza por años de abandono? ¿O simplemente le diré la verdad? Que he dispuesto de mi propiedad como he considerado oportuno. Por la mañana, con ojeras por una noche de insomnio, fui a la oficina de Construcciones Horizonte. La señorita Vidal ya me esperaba con la documentación. ¿Está segura de que quiere continuar, señora García? Preguntó, notando mi estado. Parece preocupada. Estoy segura, respondí con firmeza y firmé el acuerdo preliminar. Las siguientes 2 semanas pasaron como un borrón. Renové mi reserva de hotel, apenas salí de la habitación, evitando la posibilidad de encontrarme accidentalmente con Javier o alguno de sus conocidos. Apagué el teléfono después de la 5ª llamada perdida de mi hijo. No estaba lista para hablar con él hasta que el acuerdo estuviera finalizado. Finalmente, llegó el día de la firma del contrato principal. Me puse mi mejor traje, me recogí el pelo en un moño pulcro y fui a la notaría donde iba a tener lugar la reunión. Luis Prieto y Alicia Vidal ya estaban allí, junto con el notario y el representante del banco. Los trámites duraron aproximadamente 1 hora. Firmé el contrato de compraventa, entregué todos los documentos necesarios y recibí la confirmación de la transferencia bancaria a mi cuenta. 675.000 euros. Una suma que ahora me pertenecía indivisiblemente, una suma que me daba libertad e independencia para el resto de mi vida. Felicidades por un cierre exitoso, señora García, dijo Prieto, estrechándome la mano. La notificación a los inquilinos se enviará por correo mañana, como acordamos. Asentí, sin fiarme de mi voz. Estaba hecho. No había vuelta atrás. De vuelta en el hotel, encendí el teléfono por primera vez en 2 semanas. 27 llamadas perdidas de Javier, 5 de Isabel, incluso 2 de Olivia. Un montón de mensajes que iban desde la preocupación hasta el enfado. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Llama ahora mismo. Si no respondes, llamaré a la policía. Abuela, por favor, dinos que estás bien. El último mensaje era de ayer. Mamá, siento lo que dije. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Es demasiado tarde, Javier. Demasiado tarde para una disculpa. Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana.
El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de mi vida y de la de mi hijo. No sentí regodeo ni triunfo, solo una extraña sensación de liberación, como si el pesado fardo que había estado cargando durante años finalmente hubiera caído de mis hombros. Sí, lo que había hecho era cruel. Pero a veces la crueldad es la única forma de romper una relación tóxica. Javier nunca madurará si sigo consintiendo sus exigencias y perdonando su ingratitud. Mañana recibirá una notificación de desahucio. Y entonces comenzará la verdadera tormenta. La mañana después de firmar los papeles, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Después de desayunar en el restaurante del hotel, decidí que era hora de seguir adelante, tanto literal como figuradamente. Lo primero que hice fue llamar a Pilar, mi vecina. Carmen. Exclamó al oír mi voz. Donde te has metido? Fui a tu casa varias veces, pero nadie abría. Empezaba a preocuparme. He decidido hacer algunos cambios en mi vida, respondí. Pilar, ¿recuerdas que hablaste de ir a Italia la próxima primavera? Claro. Ya he reservado el viaje. ¿Por qué? ¿Sigue en pie la oferta? ¿De qué me una? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Carmen García, me ha sorprendido, dijo finalmente Pilar con una carcajada. Por supuesto que la oferta sigue en pie. Estaré encantada de viajar contigo. Pero, ¿qué pasa? Nunca antes te habían interesado los viajes. Es una larga historia. Te la contaré cuando nos veamos, dije evasivamente. Ahora mismo necesito tu ayuda. Estoy buscando un piso nuevo, preferiblemente en un buen barrio. Tú trabajabas en una inmobiliaria, ¿verdad? 25 años en Estrella Naciente, dijo Pilar con orgullo. Todavía tengo contactos. Déjame ver. Quieres alquilar o comprar? Alquilar primero, y luego ya veremos. ¿Presupuesto? Lo pensé un segundo. Ahora podía permitirme mucho más que antes. Hasta 3.000 euros al mes, dije, sintiendo un extraño placer al poder decir esa cifra. Vaya. Silbo Pilar. ¿Te ha tocado la lotería o qué? ¿O qué? Dije evasivamente. ¿Me ayudarás? Claro. Dame un par de días. Miraré las opciones y te llamo. Después de hablar con Pilar, decidí renovar mi armario. Si empezaba una nueva vida, tenía que vestir acorde. Pasé unas horas en el centro comercial más cercano eligiendo ropa nueva, más alegre y moderna de la que solía llevar. Compré 3 trajes nuevos, varias blusas, zapatos cómodos e incluso un sombrero de ala ancha, de esos que siempre había querido pero que consideraba demasiado extravagantes para mí. En la joyería, me quedé un buen rato frente a un expositor de collares de perlas. Antonio una vez quiso regalarme perlas de verdad para nuestro aniversario, pero yo le disuadí, pensando que era un despilfarro. Ahora, mirando las perlas que brillaban bajo la luz de las lámparas, pensé que me merecía este pequeño lujo. Me llevo este, le dije a la dependienta, señalando un elegante collar de perlas grandes con un cierre de plata. Excelente elección, señora, sonrió. ¿Para una ocasión especial? Para una nueva vida, respondí, sacando mi tarjeta de crédito. Cuando volví al hotel con las bolsas de la compra, encontré 3 llamadas perdidas, todas de Javier. Así que la notificación de desahucio ya había sido entregada. No me molesté en devolver la llamada. En su lugar, llamé al bufete de abogados Pardo, Herrero y Asociados, que encontré por recomendación de una de mis compañeras del club de lectura. Necesito una consulta sobre derecho inmobiliario y de familia, le dije a la recepcionista, preferiblemente con un abogado experimentado. El señor Pardo podrá recibirla mañana a las 10 de la mañana, respondió después de una breve pausa. ¿Le viene bien? Perfectamente. Asentí y dicté mis datos. En cuanto terminé de hablar, el teléfono volvió a sonar. Javier. Esta vez decidí contestar. Sí, dije con calma. Mamá. Mi hijo sonaba aterrorizado. ¿Qué demonios está pasando aquí? He recibido una estúpida notificación de desahucio. Dicen que la casa se ha vendido. Esto es un error, ¿verdad? No es un error, Javier, respondí con el mismo tono uniforme.
La casa, efectivamente, se ha vendido. Hubo un silencio ensordecedor, y luego, ¿Qué? ¿Has vendido nuestra casa? ¿sin nuestro conocimiento? ¿Estás loca? La casa siempre me ha pertenecido a mí, le recordé. ¿Me dijiste que me largara? Simplemente he recogido mis posesiones. No me refería a eso, gritó. No podías no darte cuenta. Fue solo un momento emocional. La gente dice cosas diferentes cuando está enfadada. La gente a menudo dice lo que realmente piensa cuando está enfadada, dije. Y lo que dijiste me pareció muy sensato. Mamá, esto es una locura. Su voz temblaba de rabia y desesperación. Tenemos un contrato. Hemos estado pagando el alquiler durante 20 años. Un alquiler simbólico, muy por debajo del valor de mercado. Y el contrato establece claramente que el propietario tiene derecho a vender la propiedad en cualquier momento con un preaviso de 30 días a los inquilinos. Estoy segura de que recibiste una copia del contrato hace 20 años. Tú no puedes hacernos esto. A tu propia familia. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué les voy a decir a los niños? 30 días es tiempo más que suficiente para encontrar un nuevo lugar donde vivir, respondí. Con el dinero de la venta, puedo ayudaros con la entrada para una nueva casa si queréis. ¿Estás de broma?, rugió Javier. ¿Primero nos echas a la calle y luego te ofreces a ayudarnos? Era monstrueux. Sus palabras deberían haberme dolido, pero extrañamente solo sentí cansancio. Siento que te sientas así, Javier. Esto no ha terminado, amenazó. Conseguiré un abogado, te demandaremos. No puedes simplemente echarnos de la casa en la que hemos vivido durante 20 años. Haz lo que creas conveniente, dije. Pero te advierto que legalmente es impecable. Solo malgastarás el dinero en abogados. Nos veremos en los tribunales, dijo y colgó. Dejé el teléfono lentamente. No me temblaban las manos. Mi corazón latía con firmeza. Esperaba que esta conversación fuera mucho más traumática para mí. Pero en lugar de dolor, solo sentí un extraño alivio. Como si finalmente me hubiera deshecho de una pesada carga. Pilar llamó por la tarde, llena de entusiasmo. Carmen, tengo algo increíble para ti. Un apartamento de un dormitorio en Residencial Mirarrío. Un complejo nuevo con vistas al río. Conserje, aparcamiento subterráneo, gimnasio, todas las comodidades. Y lo mejor de todo, está disponible ya mismo. Suena genial, dije. ¿Cuándo puedo verlo? ¿Mañana a mediodía? He quedado con el agente. Estupendo, allí nos vemos. La mañana siguiente comenzó con una visita al bufete de abogados. La oficina de Pardo, Herrero y Asociados estaba situada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Federico Pardo parecía un hombre agradable de unos 60 años, con una cuidada barba gris y una mirada astuta. Señora García, me estrechó la mano. ¿En qué puedo ayudarla? Le resumí la situación. La venta de la casa, la posibilidad de reclamaciones legales por parte de mi hijo, la necesidad de proteger mis intereses. Pardo escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Déjeme que lo entienda bien, dijo cuando terminé. ¿La casa estaba escriturada únicamente a su nombre? ¿Su hijo no era copropietario ni beneficiario? Estaba únicamente a mi nombre. Javier pagaba un alquiler simbólico, pero no tenía derechos de propiedad. ¿Y qué hay de las promesas verbales? ¿Dijo usted alguna vez que la casa sería heredada o regalada a él? Me lo pensé. Puede que haya mencionado en términos generales que todas mis posesiones acabarían siendo para él como único heredero. Pero no había hecho ninguna promesa específica sobre la casa. Pardo asintió. En ese caso, legalmente, su posición es muy fuerte. La casa era de su propiedad. Tenía todo el derecho a venderla. Lo único que su hijo podría usar es el argumento de un contrato implícito o promesas orales. Pero sin testigos y documentos, es una posición débil. Entonces, si demanda, ¿tiene pocas posibilidades? Muy pocas, confirmó Pardo. Pero los litigios pueden ser largos y emocionalmente agotadores, especialmente cuando hay conflictos familiares de por medio.
Recomendaría intentar llegar a un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Quizás una ayuda económica para encontrar una nueva vivienda o una ampliación del plazo de desalojo. Algo que suavice el golpe y demuestre que no actúa por pura venganza. Pensé en lo que dijo. Ya le había ofrecido ayuda con la entrada para una nueva casa. Rechazó esa oferta. Dele tiempo para que se calme, aconsejó Pardo. El shock y la ira son reacciones naturales. En unos días, podría estar más receptivo a ofertas razonables. Discutimos algunos matices legales más y firmé un contrato de servicios legales. Ahora tenía un representante oficial que podría hacerse cargo de la comunicación con los abogados de Javier si llegaba el caso. Después de reunirme con el abogado, fui a ver el apartamento. Pilar ya me esperaba en la entrada de Residencial Mirarrío, un moderno edificio de cristal y hormigón a orillas del río. ¿No es impresionante?, preguntó, señalando la fachada. Construido hace solo 2 años. Toda la tecnología moderna. Materiales ecológicos. La agente inmobiliaria, una joven llamada Verónica, nos condujo a través de un espacioso vestíbulo con suelo de mármol y plantas naturales hasta los ascensores. El apartamento está en la 10ª planta, dijo. Una de las mejores vistas del edificio. El apartamento era exactamente como lo había soñado. Un amplio salón con ventanales panorámicos con vistas al río. Una cocina moderna con todos los electrodomésticos necesarios. Un dormitorio con vestidor y baño. Y un despacho independiente que podría servir como dormitorio de invitados si fuera necesario. ¿Qué te parece?, preguntó Pilar cuando habíamos visto todas las habitaciones. Me lo quedo, respondí sin dudar. ¿Cuándo puedo mudarme? Verónica se iluminó. En cuanto se firme el contrato y se pague la fianza, quizás en un par de días. Discutimos los detalles y acepté un contrato de 1 año con opción a renovación. El alquiler era de 2.800 euros al mes, una suma considerable, pero ahora podía permitírmelo. Después de salir de Residencial Mirarrío, Pilar y yo fuimos a un café cercano. Era hora de contarle lo que había pasado. Bueno, dijo mientras nos sentábamos en una mesa junto a la ventana. Ahora puedes explicarme de dónde has sacado estas oportunidades de repente y por qué no has estado en casa en semanas. Respiré hondo y empecé a contarle el conflicto con Javier, sus palabras, la decisión de vender la casa, mi estancia en el hotel. Pilar escuchó sin interrumpir, solo asintiendo o negando con la cabeza de vez en cuando. Has sido dura, dijo cuando terminé. Pero, francamente, te entiendo. Tu hijo obviamente te daba por sentada. A veces la gente necesita una sacudida seria para que reconsideren su comportamiento. ¿No crees que lo que hice estuvo mal?, pregunté, sorprendida por su reacción. ¿Quién soy yo para juzgar? Pilar se encogió de hombros. Mis hijos están repartidos por todo el país y llaman una vez al mes. Quizás si hubiera sido más decidida en su momento, nuestra relación sería mejor ahora. De todos modos, la casa era de tu propiedad y tenías todo el derecho a usarla como consideraras oportuno. Su apoyo significó más para mí de lo que esperaba. Todo el día me había estado preparando inconscientemente para el juicio. Para el hecho de que incluso las personas más cercanas a mí encontrarían mi acto innecesariamente cruel. El apoyo de Pilar fue como un soplo de aire fresco. Durante los días siguientes estuve ocupada organizando la mudanza. Tenía que empaquetar mi antiguo apartamento, comprar muebles nuevos, encargar entregas, redirigir el correo. En el ajetreo, casi ignoré las llamadas de Javier, que se volvieron cada vez más insistentes. Finalmente, cuando ya casi había terminado de mudarme, decidí contestar. Sí, Javier, dije, preparándome para un torrente de acusaciones. Mamá. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. Tenemos que hablar, en persona. ¿Sobre qué? Sobre la casa, por supuesto. Sobre lo que has hecho, sobre nuestro futuro. Pensé que quizás Pardo tenía razón, y que Javier, habiéndose calmado, estaba dispuesto a discutir un compromiso. Vale-as em ti. ¿Cuándo y dónde? ¿Mañana? En el café Marco del centro, a las 11. Trato hecho. Llegué al café a la hora señalada, con uno de mis trajes nuevos y el collar de perlas al cuello.
Quería parecer segura e independiente, no más una mujer mayor maltratada a la que manipular. Javier ya esperaba en una mesa al fondo del local. Parecía agotado y cansado, con ojeras, una camisa arrugada, una barba descuidada. A su lado se sentaba un hombre desconocido con un traje austero y un maletín de cuero en el regazo, obviamente un abogado. «Mamá». Javier se levantó cuando me acerqué. Hizo un gesto como si quisiera abrazarme, pero cambió de opinión y solo señaló una silla. «Este es Gregorio Herrero, mi abogado». «Encantada de conocerle», dije, estrechando la mano de Herrero. Pero no sabía que esto iba a ser una reunión formal. «¿Quizás debería traer a mi abogado?» «No es necesario», dijo Javier apresuradamente. «Gregorio solo está aquí como asesor». «En ese caso, prefiero grabar nuestra conversación», dije, sacando mi teléfono y encendiendo la grabadora. «Para mi propia tranquilidad». Javier y Herrero se miraron. «Como quieras», asintió mi hijo a regañadientes. «Entonces, ¿de qué queríais hablar?» Herrero tosió y abrió su maletín. «Señora García, después de una cuidadosa consideración de la situación, hemos llegado a la conclusión de que la venta de la casa, aunque legalmente sólida, no tuvo en cuenta las obligaciones morales con su hijo y su familia». Obligations morales? Interrumpi. Exacto. Su hijo y su familia han vivido en esta casa durante 20 años. Han invertido una cantidad considerable de dinero en ella en forma de reparaciones, mejoras, arreglos que he financiado en gran parte, comenté. Sin embargo, continuó Herrero, el desalojo repentino crea una situación crítica para ellos. No tienen tiempo para encontrar una vivienda adecuada, para trasladar sus pertenencias, para adaptarse. Luego está el tema del daño a la reputación. ¿Cómo explican a amigos, colegas, por qué tienen que mudarse con tanta prisa? Podrían decir la verdad, sugerí, que vivían en una casa que no les pertenecía y que la propietaria decidió venderla. Herrero apretó los labios. «Señora García, le ofrecemos un compromiso. Su hijo está dispuesto a renunciar a sus reclamaciones legales si usted acepta los siguientes términos: una prórroga del desalojo a 90 días y una compensación de 100.000 euros para la compra de una nueva vivienda». Me quedé mirándolos, sin creer lo que oía. ¿De verdad pensaban que podían ponerme condiciones después de lo que había pasado? «Señor Herrero», dije con calma. «Mi oferta es la siguiente. El periodo de desalojo sigue siendo el mismo, 30 días desde la fecha de la notificación. Estoy dispuesta a proporcionar un préstamo sin intereses de 50.000 euros para la entrada de una nueva vivienda, a devolver en un plazo de 5 años. «Esto es inaceptable», exclamó Javier. «Mamá, no lo entiendes. No podemos encontrar una casa adecuada en 30 días. Los niños están en mitad del curso escolar. Isabel tiene proyectos importantes en el trabajo. Podríais alquilar un lugar temporal», sugerí. «Un apartamento o una casa hasta que encontréis un lugar permanente». «¿Con qué dinero?» Estolo. «Nos has quitado nuestro colchón de seguridad financiero. He vendido mi propiedad», le corregí. «Y os ofrezco un préstamo para ayudar con la mudanza». Un préstamo? Javier se rió amargamente. «Has conseguido 675.000 euros por una casa que creíamos nuestra y nos ofreces prestarnos unos míseros 50.000, que además tendréis que devolver», añadió Herrero con incredulidad. Exacto, confirmé. «Esa es mi oferta final». Javier se sonrojó de ira. Era un monstruo espeto. «Echas a tu propio hijo a la calle. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me has hecho esto?» «Por 20 años de abandono», dije en voz baja. «Por tratarme como un cajero automático. Por permitir que tu mujer y tus hijos me trataran sin respeto. Por planear meterme en una residencia para apoderarte de mis bienes». «Eso no es verdad», gritó, atrayendo la atención de los demás comensales del café. «Te hemos estado cuidando, te invitábamos a cenas familiares, en las que me sentía no deseada», señalé. «Javier, no montemos una escena. Mi oferta sobre la mesa son 50.000 euros como préstamo. ¿Lo quieres o no?» Me miró con odio. «¿Sabes qué? Quédate con tu dinero. Podemos apañárnoslas sin tu ayuda.
Pero esto no ha terminado, mamá. Te arrepentirás de lo que has hecho. Con esas palabras, se levantó de un salto de la mesa y salió corriendo del café, dejando a un confuso herrero recogiendo los papeles. Lo siento, murmuró el abogado. Está muy afectado. Lo entiendo, asentí. Dígale que mi oferta sigue en pie. Si cambia de opinión, que se ponga en contacto con mi abogado. Le di a Herrero la tarjeta de Pardo y terminé mi café antes de irme. De vuelta en mi nuevo apartamento, me quedé un rato en el ventanal panorámico mirando el río. El enfrentamiento con Javier me había dejado una extraña sensación, una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que estaba siendo dura, pero también me di cuenta de que era necesario. Durante demasiado tiempo me había dejado manipular. Durante demasiado tiempo había antepuesto sus necesidades a las mías. Unos días después, llamó Pardo. Señora García, he recibido una carta del abogado de su hijo. Amenazan con demandar, alegando que hubo un acuerdo verbal para transferir la casa y que sus acciones fueron maliciosas. ¿Qué posibilidades tienen? Pregunté con calma. Francamente, mínimas. Sin documentos ni testigos que prueben tal acuerdo, sería su palabra contra la suya. Y considerando que la casa siempre estuvo registrada a su nombre y que pagaban un alquiler, aunque simbólico, es probable que el tribunal se ponga de su lado. ¿Qué sugiere? Enviaría una respuesta formal señalando que no hay base legal para su reclamación y reiterando su oferta de préstamo. Esto demostrará al tribunal, si se llega a ello, que usted actuó razonablemente e intentó encontrar un compromiso. Adelante, asentí. Durante las siguientes semanas, estuve completamente absorta en instalarme en mi nueva vida. Mi apartamento en Residencial Mirarrío se fue transformando lentamente. Muebles nuevos, cuadros en las paredes, estanterías llenas de mis tomos favoritos. Empecé a tomar clases de yoga para mayores en el gimnasio del complejo y me matriculé en clases de fotografía, un hobby que una vez compartí con Antonio pero que había abandonado tras su muerte. Pilar se convirtió en una visitante frecuente de mi nuevo hogar. Planeamos un viaje a Italia, estudiamos guías, vimos documentales sobre la cultura italiana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente viva, con planes y sueños más allá de la rutina diaria. No hubo noticias de Javier, aunque Pardo informó de que las amenazas de acciones legales no se habían desarrollado. Al parecer, Herrero había convencido a mi hijo de la inutilidad de ese camino. Han pasado 3 meses desde que vendí la casa. Mi nueva vida en Residencial Mirarrío se ha vuelto estable y cómoda. Cada mañana me despertaba con el amanecer entrando por los ventanales panorámicos, iluminando el espacioso dormitorio. Desayunaba en el balcón, observando los barcos de recreo, luego yoga o natación en la piscina del complejo, comida con nuevos conocidos, tarde de lectura o trabajo con las fotos. Me enteraba de Javier y su familia principalmente a través de Pilar, que había mantenido el contacto con conocidos mutuos de nuestro antiguo barrio. Según ella, el desalojo no fue fácil para ellos. Se han mudado a un piso en la que Vieu, me contó Pilar mientras tomábamos un té en mi salón. Mucho más modesto que aquel chalet, por supuesto. Javier le dijo a Margarita Johnson que era temporal hasta que encontraran algo adecuado, pero ya han pasado 3 meses. Asentí, sin mostrar mucha emoción. La que Vieu no era un mal barrio, aunque no tan exclusivo como su antiguo lugar. ¿Y los niños? Pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Olivia parece que se ha cambiado a un nuevo instituto. Marcos sigue yendo al antiguo. Javier lo lleva cada mañana. Imaginé esos viajes diarios. 1 hora extra en el tráfico de ida y vuelta, los costes de la gasolina. Es un inconveniente, pero soportable. No el desastre que Javier pintó la última vez que nos vimos. ¿Sabes qué es lo mejor? Continuó Pilar, rellenando el té. Le dicen a todo el mundo que han decidido vender la casa porque se les había quedado demasiado grande. Nadie, excepto sus amigos más cercanos, sabe la verdad. Era previsible. A Javier siempre le ha importado su imagen en la comunidad. Admitir que su madre los había desalojado de su casa significaba una pérdida de prestigio. Pero, por supuesto, su estilo de vida ha cambiado, añadió Pilar. Se acabaron las barbacoas para los vecinos, las fiestas con los compañeros de trabajo. Isabel se ha dado de baja de todos los clubes y comunidades de ese barrio.
Dicen que está muy afectada. No sentí regocijo por esta noticia, solo una tranquila satisfacción de que Javier e Isabel finalmente se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. Estaban acostumbrados a vivir por encima de sus posibilidades, dependiendo de mi apoyo. Ahora tenían que aprender a ser autosuficientes. Al día siguiente visité la oficina de gestión de fideicomisos Confianza. Era una empresa sólida con una reputación impecable, especializada en la creación y gestión de fondos fiduciarios. Señora García, me saludó Jerónimo Wilcox, un alto ejecutivo de cuentas. Me alegro de verla de nuevo. Nuestros abogados han preparado los documentos según sus deseos. Extendió carpetas de papeles sobre la mesa, 2 fondos fiduciarios separados a nombre de Olivia y Marcos García, cada uno por un importe de 100.000 euros. Los fondos estarán disponibles para los beneficiarios cuando cumplan 25 años y únicamente para pagar la educación o iniciar su propio negocio. Hasta entonces, los fondos son gestionados por nuestra empresa con informes anuales para usted. ¿Y el anonimato? Pregunté. Es de fundamental importancia. Totalmente asegurado. Asincio Wilcox. Los beneficiarios solo se enterarán de la existencia de los fondos cuando alcancen la edad especificada, e incluso entonces la identidad del fundador permanecerá confidencial a menos que usted decida revelarla. Leí cada documento cuidadosamente, hice algunas preguntas aclaratorias y firmé donde se requería. 200.000 euros era una suma considerable, pero podía permitírmelo. A pesar de mi conflicto con Javier, no quería que mis nietos sufrieran. Este fondo fiduciario era mi forma de cuidar de ellos, sin dejar que sus padres me manipularan o malgastaran el dinero. Excelente, dijo Wilcox mientras recogía los documentos firmados. Los fondos se activarán a finales de semana y los fondos se transferirán a las cuentas correspondientes. Gracias por su ayuda. Le estreché la mano y salí de la oficina con una sensación de deber cumplido. Esa noche recibí una llamada inesperada de Olivia. Era la primera vez que alguien de la familia de Javier se ponía en contacto conmigo directamente desde el conflicto. Abuela. Su voz sonaba insegura. Soy yo, Olivia. Hola, cariño, respondí, tratando de ocultar mi sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy bien, hizo una pausa. Oye, necesito preguntarte algo. Claro. ¿Es verdad que vendiste nuestra casa porque papá te dijo que te largaras? La franqueza de la pregunta me pilló desprevenida. No esperaba que Javier les contara la verdad a los niños. Esa es parte de la verdad, respondí con cautela. La situación era más complicada. Papá dice que te estás vengando de él, que siempre has sido tacaña y controladora. Respiré hondo, conteniendo el primer impulso de defenderme. Tu padre tiene derecho a su opinión. Cada uno tenemos nuestra propia versión de lo que pasó. Mamá llora todas las noches, continuó Olivia. Marcos ha empeorado en el colegio. Yo he perdido a todos mis amigos porque me he cambiado de instituto. Siento que hayáis tenido que pasar por este cambio, dije sinceramente. Me ofrecí a ayudaros a encontrar un nuevo lugar donde vivir, pero tu padre se negó. Dice que ofreciste condiciones humillantes. Ofrecí un préstamo sin intereses. Mucha gente consideraría eso una oferta generosa. Hubo una pausa. Podía oír a Olivia respirar al teléfono, aparentemente pensando en lo que había dicho. «Sabes», dijo finalmente, «cuando vivíamos en esa casa, papá y tú siempre estabais discutiendo por dinero. Él siempre te estaba pidiendo una cosa u otra. Pensaba que era normal, que todas las familias eran así. Su capacidad de observación me sorprendió. Siempre pensé que Olivia estaba tan absorta en su teléfono que no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. ¿Y ahora? Pregunté. Y ahora estamos aprendiendo a vivir con nuestros medios, dijo, con un orgullo repentino evidente en su voz. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería después del instituto. Papá ya no compra cosas caras por nada. Incluso Marcos vendió algunas de sus consolas de videojuegos. No supe qué decir, era lo último que esperaba. Que mi acto, concebido como una lección para Javier, pudiera en realidad beneficiar a toda la familia. No llamo para pedir dinero, si es lo que estás pensando, añadió Olivia apresuradamente. Solo quería conocer tu versión de la historia,
y decirte que no estoy enfadada contigo. No es que ahora seamos las mejores amigas, pero entiendo por qué lo hiciste. Gracias, Olivia, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Significa mucho para mí. Tengo que irme. Su voz volvió a ser la típica voz distante de adolescente. Adiós, abuela. Adiós, cariño. Después de esa conversación, me quedé sentada junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando las luces brillantes de la ciudad. Quizás mi acción, a pesar de su dureza, le había dado a la familia de Javier la oportunidad de reevaluar sus prioridades. Quizás les beneficiaría a largo plazo, aunque, por supuesto, es poco probable que Javier vea alguna vez la situación bajo esa luz. La primavera dio paso al verano. Me involucré cada vez más en la comunidad de residencial Mirarrío y en los barrios vecinos. Por recomendación de Pilar, me uní a los Activistas de Plata, una organización de personas mayores involucradas en el servicio comunitario y la defensa de sus derechos. Necesitamos gente como tú, Carmen, dijo Leonor Marsal, la fundadora del grupo, de 72 años, después de nuestra primera reunión. Con experiencia en finanzas y un carácter fuerte. Demasiado a menudo se ve a los mayores como indefensos y sin poder. Estamos cambiando esa percepción. El grupo se reunía 2 veces por semana en un centro comunitario cercano. Discutíamos iniciativas legislativas que afectaban a los mayores, organizábamos seminarios educativos sobre educación financiera para la tercera edad y realizábamos acciones contra la discriminación por edad. Un día, después de una reunión regular, se me acercó Rolando Peña, un exprofesor de economía de 78 años que se había unido recientemente al grupo. Señora García, comenzó, un poco avergonzado. He oído que está planeando un viaje a Italia la próxima primavera. Sí, con mi amiga Pilar, confirmé. ¿Por qué? Verá, enseñé economía europea durante 20 años y he estado en Italia varias veces. Quizás podría darle algunos consejos útiles. Con un café, por ejemplo. Lo miré con atención. Un hombre alto y esbelto con una barba gris cuidadosamente recortada y unos ojos azules vivaces. Mi recordaba a Antonio. La misma contención, la misma dignidad intelectual. Mi encantaría, assenti. ¿Qué tal mañana a las 3 en el Café La Ribera, en el Paseo Marítimo? Excelente, sonrió. Lo esperaré con impaciencia. Así fue como Rolando entró en mi vida, primero como un agradable conversador, luego como un amigo con el que compartía el interés por los viajes, la fotografía y la música clásica. Íbamos despacio, disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni expectativas. Mientras tanto, la vida de Javier y su familia se estabilizó gradualmente. Según Pilar, ya no planeaban volver a su antiguo barrio, sino que buscaban un lugar para vivir cerca del nuevo instituto de Olivia, que resultó tener un fuerte programa de música. La chica descubrió inesperadamente un talento para tocar el violonchelo y pasaba horas con el instrumento prestado por el colegio. Derek, después de un periodo inicial de rebeldía, también se adaptó. Empezó a jugar menos a los videojuegos y más al deporte, uniéndose al equipo de natación del colegio. Javier estaba orgulloso del progreso de su hijo y nunca se perdía sus competiciones. Isabel, irónicamente, consiguió un ascenso en el trabajo. Se convirtió en jefa de departamento en su centro de llamadas, lo que mejoró enormemente su situación financiera. Javier seguía trabajando en la empresa de logística, aunque se rumoreaba que estaba considerando un cambio de carrera. Observé estos cambios sin regocijo, pero también sin mucho arrepentimiento por lo que había hecho. La vida seguía adelante, y parecía que incluso algo tan dramático como perder su casa podría, a la larga, conducir a un cambio positivo. En septiembre, recibí un paquete extraño, una pequeña caja sin remitente. Dentro había un broche de perlas cuidadosamente envuelto en forma de estrella de mar y una nota. Abuela, gracias por las lecciones de independencia financiera. He conseguido un trabajo en una joyería. Este es mi primer regalo completamente independiente. Olivia. Sostuve el broche en mis manos durante mucho tiempo, examinando los diminutos detalles. Era barato, quizás incluso bisutería, pero para mí era más valioso que cualquier diamante. Era el primer regalo sincero de mi nieta en años. Para noviembre, Pilar y yo habíamos planeado completamente nuestro viaje a Italia.
2 semanas en otoño, Roma, Florencia, Venecia, lugares con los que siempre había soñado pero que había pospuesto para más tarde. Rolando ayudó a elaborar el itinerario, incluyendo varios lugares no incluidos en los programas turísticos estándar. Debéis visitar el jardín de Bóvoli en Florencia, decía, mostrando fotos, y tomaros un día entero para visitar los museos vaticanos, y aseguraos de probar la auténtica pasta en pequeñas trattorias, no en restaurantes para turistas. Su entusiasmo era contagioso. Incluso empecé a aprender los conceptos básicos de italiano a través de cursos en línea, las frases sencillas que un viajero necesita. En diciembre, los activistas de Plata organizaron una feria benéfica para recaudar fondos para programas de apoyo a personas mayores solas durante las fiestas. Yo me encargué de la parte financiera, supervisando el presupuesto y los gastos. El evento fue un gran éxito, recaudando casi el doble de lo previsto. «Eres un verdadero tesoro, Carmen», dijo Leonor en la cena posterior a la feria. «¿Cómo nos las arreglábamos antes sin ti?» Esas palabras me calentaron el alma. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente necesitada y valorada, no solo como fuente de apoyo financiero, sino como una persona con conocimientos, experiencia y habilidades que podían beneficiar a otros. Recibí el nuevo año en compañía de nuevos amigos. Rolando, Leonor, varios otros miembros de los activistas de Plata y, por supuesto, Pilar. Nos reunimos en mi apartamento, admiramos los fuegos artificiales sobre el río y levantamos nuestras copas por la salud y las nuevas aventuras. Por Italia, proclamó Pilar cuando el reloj dio la medianoche. Por los nuevos comienzos a cualquier edad, añadió Rolando, mirándome cálidamente. Por la libertad de ser una misma, dije yo, con lágrimas de felicidad asomando a mis ojos. En enero, mientras hojeaba el periódico local, me topé con un pequeño artículo sobre un concurso escolar para jóvenes músicos. Entre los finalistas estaba Olivia García, violonchelista. El concierto se celebraría una semana después en el teatro de la ciudad. Reflexioné durante mucho tiempo si debía ir. Javier probablemente estaría allí y el encuentro podría ser incómodo. Por otro lado, quería apoyar a mi nieta, verla actuar. El día del concierto, me senté en la última fila del patio de butacas, con la esperanza de pasar desapercibida. El teatro estaba lleno. Padres, profesores, amigos de los jóvenes músicos. Olivia fue la sexta en actuar. Cuando salió al escenario con un sencillo vestido negro, violonchelo en mano, apenas la reconocí. ¿Dónde estaba la adolescente Oscar que siempre miraba su móvil? Frente a mí había una joven con una mirada concentrada. Tocó El cisne, de Saint-Saëns, una melodía penetrantemente hermosa, llena de tristeza y esperanza al mismo tiempo. No era una experta en música clásica, pero incluso mi oído inexperto captó que Olivia tocaba con sentimiento, con alma. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Aplaudí con todos, orgullosa de mi nieta. Después del concierto, salí silenciosamente del auditorio, no queriendo crear una situación incómoda para la familia de Javier, pero en la salida del teatro me llamaron de repente. Abuela, me di la vuelta. Olivia, todavía con su vestido de concierto, su violonchelo en su funda detrás de ella, se apresuraba hacia mí. «Has venido», dijo, deteniéndose a un brazo de distancia. No estaba segura de que supieras del concierto. Lo leí en el periódico, respondí. Has tocado de maravilla, Carino. Estoy muy orgullosa de ti. Se sonrojó ligeramente ante el elogio. gracias. Solo llevo 5 meses practicando, pero mi profesor dice que tengo potencial. Estoy segura de que sí. Nos quedamos allí sin saber qué más decir. Finalmente, Olivia preguntó. ¿Recibiste el broche que te envié? Sí, es precioso. Lo llevo puesto hoy. Señalé la solapa de mi abrigo donde brillaba la estrella de mar de perlas. Olivia sonrió sinceramente, sin rastro de sarcasmo adolescente. Papá está aquí, dijo de repente. Está junto al guardarropa con mamá y Marcos. Lo sé, asentí. Por eso me iba a ir sin despedirme. No quiero haceros pasar un mal rato. Entiendo, dijo en voz baja. Sigue enfadado. Dice que nunca te perdonará. Es su derecho, dije con calma. Todos tomamos nuestras propias decisiones. Yo no estoy enfadada,
dijo Olivia de repente. Creo que a veces tienes que perder algo para darte cuenta de su valor, o para encontrar algo nuevo, acarició la funda del violonchelo. Si no nos hubiéramos mudado, nunca habría ido a este instituto y empezado a tocar. La sabiduría en las palabras de una chica de 16 años me sorprendió. Has madurado mucho, Olivia. Tengo que irme, miró hacia la entrada del guardarropa. Me estarán buscando. Claro, ve, di un paso atrás. Y felicidades de nuevo por una gran actuación. Ella asintió, pero no se fue. Abuela, ¿quizás podría llamarte a veces? ¿Solo para hablar? Estaría encantada, respondí, sintiendo que mi corazón se calentaba. Pues hasta luego. Me saludó con la mano y corrió hacia el guardarropa donde la esperaba su familia. La vi irse, dándome cuenta de que quizás no todo estaba perdido. Quizás mi acto radical había arruinado mi relación con mi hijo, pero había abierto el camino a una nueva y más sana relación con mi nieta. El otoño trajo los colores ocres a Italia y a Pilar y a mí a Roma. El viaje resultó ser exactamente lo que había soñado, lleno de experiencias, nuevos conocimientos y descubrimientos. Deambulamos por el Foro Romano, admiramos el David de Miguel Ángel en Florencia, navegamos en góndola por los canales de Venecia y fotografiamos todo lo que vimos. Un día, sentada en un café de la Piazza Navona en Roma, reflexioné sobre mi vida, sobre las decisiones que me habían llevado hasta aquí, a este rincón histórico al otro lado del Mediterráneo, sobre las personas que había perdido y ganado, las lecciones que había aprendido. Javier nunca me perdonaría, lo sabía claramente. Su resentimiento era demasiado profundo, su ego demasiado herido por lo que había hecho. Pero aprendí a vivir con ese conocimiento, sin dejar que nublara mi nueva vida. Olivia me llamaba una vez cada 2 semanas. Hablábamos de su música, del instituto, de planes de futuro. A veces hablaba de su familia, de cómo Derek había ganado una medalla en una competición de natación, de cómo Isabel había organizado un evento benéfico en el trabajo, de cómo Javier había empezado a hacer cursos de diseño web, soñando con una nueva carrera. Derek nunca se puso en contacto conmigo directamente, pero a través de Olivia me enviaba saludos y una vez incluso me mandó una foto de una competición. Eran pasos pequeños pero significativos. Ninguno de los dos sabía nada de los fondos fiduciarios. Era un secreto que guardaba a buen recaudo, planeando revelarlo solo cuando fuera el momento adecuado. Mi vida estaba llena de nuevos amigos, nuevos intereses, nuevas aventuras. Rolando y yo nos convertimos en compañeros inseparables, compartiendo viajes cortos por España, conciertos y largas conversaciones. Gordon se habría alegrado de verme así, activa, entusiasta, libre de la culpa y las obligaciones que me habían agobiado durante tanto tiempo. Siempre decía que asumía demasiado, que daba demasiado a los demás, olvidando mis propios deseos. Sentada en aquella plaza romana, viendo pasar la vida, me di cuenta de una verdad importante. A veces hay que soltar el pasado para encontrar el futuro. A veces hay que perder algo precioso para encontrar algo inestimable. A veces hay que cerrar una puerta para abrir docenas de otras. No me arrepentía de mi decisión de vender la casa. Fue dura, incluso cruel, pero necesaria, tanto para mí como, quizás, para la familia de Javier. Rompió la ilusión de prosperidad basada en la dependencia y la manipulación y nos obligó a cada uno de nosotros a construir nuestras vidas de nuevo sobre una base más honesta. Mi nueva vida era plena y sin la relación tóxica con mi hijo. Por fin vivía para mí misma, viajando, aprendiendo, creciendo, conociendo gente nueva y ayudando a quienes realmente apreciaban mi ayuda. Una paloma se posó cerca de mi mesa, picoteando unas migas. Su despreocupada belleza era un recordatorio de lo efímera que es la vida y de lo importante que es vivir cada momento plena y conscientemente. Sonreí, di un sorbo a mi capuchino y me dispuse a encontrar a Pilar. Nos quedaba un último día en Roma, y luego vuelta a casa y a planificar nuevas aventuras. La vida seguía, y era hermosa en su imprevisibilidad.